hermanos, feliz sábado, Dios nos bendice grandemente a todos. Adelante mi amor, aquí estoy con mi esposo, mi hermano. Hola, mi amor. Hola, hermanos, feliz sábado, bendiciones para todos. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en esta serie acerca del amor de Dios, acerca del carácter de Dios. Hoy tenemos unos invitados súper especiales que son de la casa, que son Zaid y Lorena. Ellos están en estos momentos en la CES Antioquia. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, muchachos. Hola, ¿qué más da ahí? ¿Qué más de ahí? Feliz sábado para ustedes también. ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Bueno, agradeciendo que nos hayan invitado. Eh, Siempre es un placer volver a casa. Y bueno, con esto de la cuarentena y toda esta situación, bueno, la oportunidad de volver así sea de forma virtual. Así que un saludo para la Iglesia Central y también para todo el distrito de Iglesia de Santa Marta. Les mandamos un caluroso abrazo y saludo para todos. Será un frío, necesitamos un frío ahora. les pasamos un poquito de la temperatura de acá. Sí, por acá siempre ha llovido mucho en estos días y está el clima bastante frío. Rico, rico. Bueno, muchachos, es un placer para nosotros tenerlos aquí. Ustedes saben que son de la casa, como tú lo dijiste, pero es un hijo de aquí de nuestra iglesia central. Eh, Llevamos una secuencia, sabemos que ustedes son seguidores de nuestra iglesia virtual y ya como han visto, ¿cierto? Llevamos una secuencia de una serie acerca del carácter de Dios. Sabiendo que queremos contagiar a todos nuestros hermanos, porque sí, cierto, para eso nos llamó Dios, para contagiar al mundo de esta verdad que nos ha revelado. Queremos además contagiar a nuestros hermanos con la lectura. O sea, somos bendecidos por cantidad de verdades que encontramos en la Biblia y aún en los escritos de nuestra hermana Lina Gregoire. Entonces queremos que ustedes desde su estudio y desde su relación con Dios que nos den un poco más, no sé, otro punto de vista, cierto, diferente a lo cual nosotros hemos llevado en nuestra secuencia, acerca de ese último mensaje y de la vindicación del carácter de Dios en el mundo, de ese último pregón que ha de dar ese pueblo, ¿cierto? Ese remanente que será el que terminará la misión de Dios, ¿cierto? En este mundo. Bueno, Dai, una de las cosas que hemos aprendido en nuestro estudio y que es muy claro también tanto en la Biblia como en los escritos de la hermana Elena, es que en la medida que se va acercando el tiempo del fin, Satanás va a meter más mentiras y va a meter más engaños de tal manera que si puede, engañaría a los escogidos. Y con respecto al carácter de Dios, sabiendo él que ese va a ser uno de los mensajes estandartes del verdadero pueblo de Dios, reivindicar el carácter de Dios, él lo que hace es meter reavivamientos y doctrinas espurias para, de alguna forma, desviar la atención de lo que en realidad es el carácter de Dios. Y una de esas mentiras se ha venido propagando desde hace muchos años, y es la mentira de que las personas o los impíos cuando mueran inmediatamente van al infierno. Entonces, esa es una forma de desvirtuar el carácter de Dios, porque lo ponen de alguna forma como tirano, como un Dios duro, severo, vengativo, airado con las personas. Oye, amor, fíjate que leyendo El conflicto de los siglos hay un capítulo que me pareció muy interesante, se llama El ministerio de la inmortalidad. Y justamente encontré acá algo interesante en la página 524, donde nos está hablando justamente de eso de lo que tú me estás contando, ¿cierto? Esa mentira. Bueno, léenos un poquito. Dice acá que el príncipe de las tinieblas representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan. Pero lo que me parece más
más empático en esta mentira es que Satanás les hace sentir eternamente los efectos de su ira. De esa manera nos vende a nosotros el mensaje de que definitivamente Dios se goza con meternos en el infierno por la eternidad. Claro, y es lo que hemos visto siempre, al Dios, el Dios Castigador, cruel, duro. castigador y todo lo demás, ¿cierto? Ujú. Sí, Así También es. es lo que el Dios que nos crea. y de alguna manera, Dairo, pues bueno, eso va en contraposición a lo que nosotros creemos sobre otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina de que no hay conciencia en la muerte. Y bueno, nosotros vemos que Satanás, por medio de la serpiente, en Génesis 3:4, le menciona a Eva que no moriría. Entonces fíjate cómo de alguna forma Satanás amaña la mentira del no morir con esta doctrina del castigo eterno, en donde una persona va a ser quemada durante la eternidad. A mí eso me parece un poquito cruel, un poquito feo. Primero porque, bueno, obviamente no vamos derecho para el infierno si nos perdemos, y menos habrá un infierno al final en donde estaremos por la eternidad quemando. Es como, por ejemplo, decir, Dairo, ¿tú cuántos años tienes? O David, ¿cuántos años tienes tú? 27. Vamos a decir, vamos a coger la edad de David. Para no poner en evidencia a Dairo. Imagínate que tú pecaste por 27 años. Pecaste por 27 años. ¿Sería justo quemarte por la eternidad habiendo pecado solo por 27 años? Claro que no. No sería justo. Bueno, entonces... O sea que Dios nos haría irnos hasta el infierno por más tiempo del que nosotros vivimos. Eso sería injusto. Es como ilógico. Si existiera el infierno como algunos lo profesan, como algunas denominaciones lo profesan, no sería justo que una persona solo por 15 años o 20 años o 27 años habiendo pecado se tenga que quemar por la eternidad por esas decisiones. Además, mi amor, que eso refuerza mucho ese carácter agresivo y cruel. Y la verdad, quien tiene el carácter de crueldad es el enemigo, no Jesús, no nuestro Dios. Aquí encontré otra cita en este mismo capítulo que dice que las penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado. Satanás se vale de este argumento para decir que definitivamente porque no acepta el pecado, él se goza con que nuestras penas queden sin fin y queden por la eternidad, sabiendo que eso sería perpetuar la misma, el eternizar el mismo pecado en sí. Sí, efectivamente. Y ahora, otra cosa más preocupante es la posición contraria a esta doctrina, que es que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, su gracia es tan infinita, que entonces Dios tendría que salvar a todos, a justos, a injustos. Eso también desvirtúa un poco el carácter de Dios porque lo pone tan blandengue o lo pone tan bonachón, como ese Papá Noel bonachón, por ejemplo, que es tan bueno que no podría implantar de alguna forma su justicia, colocar su justicia al pecador, porque Él es tan bueno que no podría castigarlo con la muerte o con el castigo eterno, como algunos dicen, porque definitivamente todos tendrían que salvarse. Y esa es otra doctrina que plantea, por ejemplo, en las corrientes universalistas, en donde ponen que el pecador tendría que Dios salvarlo sí o sí porque Jesús murió por todos. Pero, amor, fíjate que en realidad Dios sí quiere que todos nos salvemos. Amén. Pero sí. Otra cosa muy distinta es que efectivamente todos nos salvemos. Eso no va a ser así, ¿cierto? Porque como Dios mismo lo ha planteado, Él respeta la libertad de cada uno y estamos claros en que unos decidirán que no y otros van a decidir que sí. Aquí encontré también en este mismo capítulo, Dairo. Ajá. No, o sea, lo que ustedes están planteando en pocas palabras es que Satanás va a voltear, como por decirlo vulgarmente, va a voltear
La torta. la arepa, exactamente, y Llevarla al extremo de que Dios es totalmente amor, sin No. límites. después que Sí. hizo parecer a Dios injusto, ahora lo va a hacer se va al otro extremo a amor excesivo, o sea, Amor amor excesivo. alcahueta. Con esto se comprueba una vez más que definitivamente lo bueno se ve en el contraste. No podríamos Wow. hablar de un Dios amoroso si no existe esa contraparte que lo ponga en evidencia. En este caso, cuando vemos el mismo carácter de nuestro enemigo, sabemos entonces cuál es su verdadera naturaleza. Él siempre obra bajo un principio de irse a los extremos. Él nunca habla de equilibrio. Él dice la salvación o únicamente por fe o únicamente por obras. Y lo mismo dice con esto. O es el fuego eterno o es un Dios tan amoroso que echa por tierra la justicia. Nunca hay un término medio para el enemigo. Siempre nos va a poner en extremo. Y precisamente de eso también encontré acá en el capítulo el ministerio de la inmortalidad, como para entender un poquito esa trampa, porque dice, si todos nos salvaríamos, el pecador puede vivir en placeres egoístas, sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de las personas, y esperar, sin embargo, que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Entonces, ¿para qué predicar? ¿Cierto? De un tema de no sé, ponernos al día con Dios, de no darle la espalda a la voz del Espíritu Santo, si finalmente todos nos salvaríamos. Eso pareciera ser claro para nosotros, los cristianos, los adventistas, pero aún en nuestra iglesia esto cobra un significado muy importante porque hay mucha gente que está herida, que está dolida, que entendieron a un Dios castigador y se gozan en saber de que hay mucha benevolencia por parte de Dios. Y eso realmente al corazón humano le agrada mucho, porque entonces nos vamos al extremo de pensar que es aquí en esta palabra tan positiva que yo encontraría el consuelo que necesito para poder vivir alegremente, pero resulta que no es así. Esa es la trampa del enemigo. Sí, y efectivamente, Dairo. Bueno, hazme una conclusión corta, que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero sí, hazme un resumen acerca de todo eso. ¿Qué conclusión tenemos entonces? ¿De qué debemos estar apercibidos? Ok, Satanás siempre va a tratar de desvirtuar el carácter de Dios. Lo hizo por muchos años con la doctrina del fuego eterno o de las llamas del infierno eterno, y con eso metió mucho miedo y puso a Dios en un Dios horrible, pero ahora al final del tiempo usa la otra estrategia, la estrategia de poner a Dios tan bueno que ninguno se va a perder, sino que todos se salvarían. Es una doctrina que genera de alguna forma para los oídos de aquellos pecadores que no quieren salir de sus vicios, decir, bueno, yo sigo en mi vida. Sí, claro. Que al final me salvo. Al final me salvaría. Dios tendría que salvar. Lo vemos como una de las últimas estrategias que él plantearía, porque él tiene muchas, ¿cierto? Sí, claro. Seguirá con la anterior, pero también meterá esta para los que no creen en la anterior. Claro que sí, claro que sí. Y definitivamente estas dos corrientes van encausadas con la primera mentira que dijo Satanás a Eva: de cierto no moriréis. Entonces, Dairo, es como decir, bueno, no morirán porque eternamente estarán quemándose, o no morirán porque se salvarán definitivamente todos. La misma mentira en los dos extremos. Hermanos, muy interesante su opinión. Sí, muy interesante. De verdad que no lo había percibido de esa forma. Creo es que algo para estar como más alerta ahora y estar apercibido cuando escuchemos estas corrientes que digan eso, sepamos que, yo escucho antes ya. Sí. Estar como pendiente de todo ese murmullo que se va a armar al final del tiempo, o que ya se está armando en estos momentos, ¿sabes? Bueno, les deseamos muchas bendiciones. Espero poderlos tener nuevamente con nosotros, ¿cierto? Por acá,
no solamente en nuestra iglesia virtual, sino muy pronto también Acá en casa. en carne y hueso. Chupando calorcito. Muchísimas gracias por habernos invitado. Agradecemos la disposición de ustedes para abrirnos este espacio y bueno, muchas bendiciones para la iglesia en Santa Marta. Dios Saludos a todos también y muchas bendiciones. Gracias por la invitación. les bendiga. Muchas gracias. Chao, Said y Lore. Chao, saludos. Chao.